Hola, en esta ocasión se resolverá un problema de secado. Recordemos que el secado es la eliminación de pequeñas cantidades de líquidos volátiles tales como agua o disolventes orgánicos de los materiales de proceso. El agua generalmente es eliminada la mayoría de los casos en forma de vapor con aire, adicionando calor o extrayendo vapor de agua. El problema que vamos a resolver nos dice lo siguiente. Se requiere secar un material sólido de 30% a 5% de humedad, empleando aire a 88 grados centígrados. El aire sale del secador a 38 grados centígrados y 80% de humedad relativa. Se requiere obtener 1000 kilogramos por hora de material seco. El aire está a una atmósfera de presión. Determina el flujo volumétrico del ventilador si éste se instala a la salida del secador. Para solucionar el problema, dibujamos el diagrama de la operación. Aquí tenemos el diagrama de secado para resolver el problema. Se colocan los datos según lo que nos dice el problema. Aquí ya los acomodamos. Y bueno, tenemos dos corrientes que entran y dos corrientes que salen. Entra el flujo másico 1 y el flujo másico 3. Salen el flujo másico 2 y el flujo másico 4. En el flujo másico 1 entra el material que debemos de secar. En el flujo másico 2 sale el material ya seco. Las corrientes 3 y 4 se considerarán como gaseosas, puesto que es por donde se va a recircular el aire para el secado. La corriente 3 contiene el aire seco que se suministrará para el secado del material, y la corriente 4 contiene aire húmedo, puesto que sale ya habiendo secado el material. Así que en la corriente 1 y 2 es donde únicamente tendremos nuestras fracciones de sólido y líquido. Como mencioné, en las corrientes 3 y 4, por ser gaseosas, dentro de sus datos están la temperatura y la humedad relativa para cada uno de ellos, a la entrada y a la salida. Posterior a esto realicé una base de datos que contienen los balances, recordando que lo que entra es igual a lo que sale. Por lo tanto, M1 más M3 es igual a M2 más M4. Esto lo podemos ver en nuestro balance general, que va a ser esta ecuación. Pero para calcular el flujo másico de las corrientes gaseosas se utiliza una ecuación llamada de continuidad, que es la señalada aquí. Entonces, para el flujo másico 3 y el flujo másico 4 de nuestras corrientes gaseosas aplicaremos esto. Entonces es la masa de aire por la humedad. Y bueno, para obtener nuestras humedades y nuestra masa de aire, posteriormente les voy a explicar con qué herramienta se va a hacer y cómo se van a obtener. Bueno, en el balance por componentes tenemos al sólido y al líquido. Y bueno, para esto, para el sólido sería el flujo másico 1 por la fracción mol de sólidos en la corriente 1 va a ser igual al flujo másico 2 por la fracción mol de sólidos en la corriente 2. Y la denominaremos como ecuación 2. Para los líquidos tenemos que es el flujo másico 1 por la fracción mol de líquido en 1 va a ser igual al flujo másico 2 por la fracción de líquidos en la corriente 2 más el flujo másico 4, porque bueno, aquí como les dijimos sale aire húmedo, pero es porque ya secó el material, entonces recogió esa agua y pues del aire sale húmedo. Bueno, si nos damos cuenta, en el balance por componentes de los sólidos conocemos la fracción mol de sólidos en la corriente 1, que es 0.7. Conocemos el flujo másico 2, que son los 1000 kilogramos por hora, y conocemos la fracción mol de sólidos en la corriente 2, que es 0.95. Por lo tanto, solo desconocemos el flujo másico 1, y entonces si hacemos un despeje obtenemos esta ecuación. Por lo tanto, podemos de inmediato conocer el valor de este. Entonces se hará así. Sería el flujo
másico 2 por el flujo por la fracción mol de sólidos en la corriente 2, que es 0.95, y esto va a ser entre la fracción mol de sólidos en la corriente 1, que es 0.7. Y entonces es así como conocemos ahora el flujo másico 1 de nuestra corriente, ¿no? Posterior a esto, ahora en este apartado tenemos los mismos datos que en nuestra tabla de Excel, en donde tenemos los balances. Para encontrar la masa de aire es necesario sustituir el flujo másico 3 y el flujo másico 4 en el balance general. El balance general nos dice que el flujo másico 1 más el flujo másico 3 es igual al flujo másico 2 más el flujo másico 4. Aquí, como vemos, ya sustituimos en vez de flujo másico 3 y flujo másico 4 las ecuaciones que desarrollamos aplicando la de continuidad para las corrientes gaseosas. Entonces hacemos el desarrollo, despejamos y factorizamos. Aquí factorizamos MA. Y entonces es así como nos queda nuestra masa de aire despejada, que es el flujo másico 1 menos el flujo másico 2 sobre la humedad en la corriente 4 menos la humedad en la corriente 3. Estas humedades se van a obtener de la carta de humedad, la cual es la siguiente. En esta carta vamos a checar cuáles van a ser los valores de las humedades. Esto se va a hacer con ayuda de la temperatura de cada corriente y su humedad relativa, situándonos en la temperatura que se nos proporciona. Por ejemplo, la temperatura que se nos indica a la salida son 38 grados centígrados. Estas son las temperaturas, por lo cual nos ubicamos en 38 grados centígrados. Y se dice que la humedad relativa es del 0.8, es decir, el 80%. Estas curvas que podemos observar aquí son las curvas de la humedad relativa, las del 100%, las del 90%, las del 80% y así sucesivamente. Hacemos coincidir la línea que trazamos en los 38 grados centígrados con la curva de humedad del 80%, que es esta. Y justamente donde intersecta nuestra línea de temperatura a la curva de la humedad relativa, nos desplazamos hacia la derecha y registramos el valor de la humedad en la corriente 4, que es aproximadamente 0.035. Y bien, para encontrar la humedad en la corriente 3, que es la entrada, nos colocamos en la temperatura que se nos indica, que son los 88 grados centígrados. Me coloco, trazo una línea recta y con ayuda de una línea perpendicular a la curva de humedad, que es esta, hasta que coincida con la intersección anterior, la cual es esta. Ahora nos desplazamos hacia la derecha, registrando el valor de la humedad en la corriente 3, que es aproximadamente 0.0125. Ahora sí, ya conocemos la humedad en la corriente 3 y la humedad en la corriente 4. Con estos valores, ahora sí podemos calcular la masa de aire utilizando el despeje desglosado anteriormente, que es esta fórmula para la masa de aire. Aplicando la fórmula tenemos lo siguiente. Nos dice que es M1, el cual ya conocemos su valor, menos M2, que también ya lo tenemos y son 1000, entre la humedad 4, que fue la que determinamos con la carta de humedad anteriormente, que es 0.035, menos la Y3, que igual la determinamos con la carta de humedad. Entonces esto nos va a dar un valor de
15.873. Esa es nuestra masa de aire. Ahora, ya conociendo nuestra masa de aire, podemos conocer la masa, el flujo másico 3 y el flujo másico 4. Que son corrientes gaseosas, las cuales calculamos con las ecuaciones 3 y 4 para el flujo másico 3 y el flujo másico 4. En el flujo másico 3, que es la corriente de aire seco que entra para secar el material, aplicamos y tenemos lo siguiente: es la masa de aire el cual acabamos de determinar por, en este caso, como yo voy a hacer una factorización, pongo aquí 1 más el valor de la humedad en la corriente 3, que es 0.0125, calculado con la carta de humedad, y es así como me da mi valor. Entonces, ahora igual de esa forma volvemos a encontrar el flujo másico 4. Bueno, en la corriente 3 cabe destacar que son kilogramos de aire seco por hora, y en la corriente 4 aplicamos la fórmula que nos dice que es la masa de aire, que es el valor que ya tenemos, por 1 más la humedad en la corriente 4, que es en la salida. Y entonces, de esta forma igual nos brinda el flujo másico de la corriente 4, que son kilogramos de aire húmedo por hora. Y entonces es así como completamos el balance de esto. Ya calculamos M3, M4, M1 y M2, ya lo tenemos. Y aquí en la humedad relativa es obvio que va a ser la misma en las dos. Ahora solo nos resta determinar el flujo volumétrico del ventilador, el cual se calcula a partir de la siguiente fórmula: masa de aire es igual a el flujo volumétrico en la corriente 4 sobre el volumen húmedo en la corriente 4, pero para calcular el volumen húmedo en la corriente 4 tenemos otra fórmula, la cual nos dice que el volumen húmedo en la corriente 4 más el volumen de saturación de aire en la corriente 4 menos el volumen de aire seco en la corriente 4 sobre la humedad de saturación en la corriente 4 por la humedad de la corriente 4, pues nos va a dar esto. Para encontrar estos tres valores de volumen de saturación de aire, volumen de aire seco y la humedad de saturación en la corriente 4, vamos a recurrir a nuestra carta de humedad. Y bueno, en los 38 grados centígrados que tenemos a la salida, trazamos una línea vertical hasta que intersecte con la primera curva, que es la del volumen del aire seco contra temperatura. Cuando chocamos con esta, que es la que tenemos aquí como color azul cielo, nos desplazamos hacia la izquierda y registramos el dato, que aquí aproximadamente es 0.88. Para el volumen de saturación, de igual, trazamos la línea en los 38 y hasta que intersecta con la curva del volumen de saturación contra la temperatura, igual, nos desplazamos hacia la izquierda y registramos el número. Otro dato que se nos pide también es la humedad de saturación, que es YS, y para encontrar esto nos desplazamos en la temperatura de salida hasta chocar con la curva de la humedad relativa del 100%. Aquí, como podemos ver, son 38, subimos hasta que choca con la del 100%, me desplazo hacia la derecha y registro mi valor, que aproximadamente es 0.0445. Ya que tengo estos datos, pues ahora sí los registro, ¿no? Aquí ya los tenemos, y entonces pues ya puedo calcular de una forma fácil mi volumen húmedo en la corriente 4. Ya que conozco todos mis datos, ahora sí es más fácil. Bueno, ya solo sustituyo en esta ecuación y obtengo como resultado que mi volumen húmedo en la corriente 4 es de 0.9305.
Entonces, posterior a esto, para determinar el flujo volumétrico en la corriente 4, de aquí solamente despejo y ya conozco estos dos valores, por lo cual será sencillo calcularlo. Tenemos que entonces va a ser la masa de aire que ya conozco por el volumen húmedo en la corriente 4, que es el que acabamos de tener. Y es así como queda determinado nuestro flujo volumétrico, que es de 14.769.83 metros cúbicos por hora, y serían metros cúbicos de aire por hora. Y bueno, es así como queda finalizado nuestro balance. Gracias.